Bueno, la idea de comenzar este curso de liturgia a esta hora es un poco pues para que haya más personas, pero veo que el frío un poco todavía nos divide. ¿Pero informados? Están informados, pero bueno, se entiende que hay que tener cuidado de todas maneras, ¿cierto? Yo ando también un poco resfriado, como pueden ver. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, gracias por venir, vamos a iniciar. Hoy yo les enviaba una infografía del cual iba a ser como el tema. Hemos ido poco a poco tocando cada una de las partes de la misa. Y hoy vamos a hablar de los ritos iniciales. Los ritos no son simples signos. Cada rito tiene una simbología muy rica teológicamente. Bueno, una pregunta para iniciar este curso. ¿Cuándo comienza realmente la misa? ¿En qué momento? El sacerdote besa el altar. ¿Ya? ¿Qué más? El exacto de sal. ¿Ya? Entonces hay una procesión, ¿verdad? Generalmente la procesión la hacemos nosotros como comunidad el domingo, que es el día donde hay más personas y donde pues, más brilla la liturgia. Entre semana lo que hago es que salgo directamente de ahí, ¿verdad? Pero la procesión tiene un sentido. La misa comienza desde los ritos iniciales, desde el momento en que el pueblo de Dios comienza a reunirse para celebrar. La ordenación general del misal romano, en el número 46, enseña que estos ritos tienen el carácter de introducción y preparación para disponer la asamblea a escuchar la palabra y celebrar dignamente la Eucaristía. Pero hay algo que es todavía más profundo en esto que acabamos de leer. La misa no comienza porque el sacerdote entra al templo. La misa comienza porque Dios convoca a su pueblo. O sea, somos convocados de antes de venir a la misa. Ahí en ese momento, cuando sentimos esa intención de venir, ya fuimos convocados, ya entramos en esa dinámica comunitaria. Dice qué bonito, ¿no? Pensamos la misa comienza y le ponemos una hora a la misa, ¿no? Pero la misa es una iniciativa divina. Yo creo que ustedes no están aquí por simple casualidad. No, para Dios no existe. Algo quiere comunicarles, algo nos quiere decir. Dios siempre aprovecha los momentos, las oportunidades. Tú tienes el numeral ahí, el del ordenamiento romano, lo puedes leer, por favor. Vamos a hacerlo leer. Ya. 46. Los ritos, dice, que preceden a la liturgia de la palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor piedad, el gloria y la colecta, tienen el carácter de exordio, de introducción y de preparación. La finalidad de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se disponga debidamente a escuchar la palabra de Dios y celebrar dignamente la Eucaristía. Esto es lo que dice el ordenamiento, se llama así este librito del misal romano. Lo pueden comprar o descargar también por internet, porque lo que dice ahí enriquece mucho más lo que nosotros sabemos de la misa. Se puede mandar por el link, si lo tienes, sería fantástico, así también lo podemos revisar en casa. Entonces, la misa no comienza porque el sacerdote entra al templo, la misa comienza porque Dios convoca a su pueblo. Toda la historia de la salvación comienza ahí. Y si nos damos cuenta, si empezamos a nosotros a profundizar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos que la iniciativa siempre comienza de Dios. Dios es el que busca a Noé. Dios es el que busca a Abraham. Dios
es el que busca a Jacob. Fue Dios quien los llamó. Moisés no quiso ser libertador, no fue que un día se levantó y dijo, oiga, ¿qué se sentirá ser un libertador del pueblo? ¿No? Y empezó a caminar hacia donde estaba el faraón. No, de hecho lo que menos quería era eso. Empieza a ponerle excusas a Dios, es que no sé hablar, no sé cómo decirle, en fin, ¿no? Por no hacer lo que tenía que hacer, pero Dios lo va como poco a poco empujando, ayudando, dándole la gracia que necesita. Bueno, y así nos vamos encontrando distintas citas bíblicas. Samuel, ¿no? ¿Se acuerdan? El llamado al niño. Los apóstoles tampoco fue que enviaron un currículo, ¿no? Se necesita 12 apóstoles. Entonces enviar currículo, como dicen en Colombia, hoja de vida a tal dirección. Hacérsela entregar a la Virgen María. Bueno, no ocurrió así. Fue el mismo Jesús que los convocó uno por uno y los llamó por su nombre. Mateo 4:19. Sígueme, le dice. Así también ocurre cada domingo. No somos nosotros quienes decidimos simplemente ir a la misa. Cristo nos llama y nosotros respondemos. Necesito que cuando falten por ahí 2 minutitos me avisen, por favor, para pasar a la misa. ¿Ya? Bueno, esto cambia completamente la manera de vivir la Eucaristía, ¿sí o no? Darnos cuenta de esto. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Y cambia por qué? Porque no es un acto formal, es un vínculo, es un llamado desde un vínculo en el que Dios nos busca y la Iglesia lo sigue, lo busca, de vuelta, nos llama y uno va. Entonces nosotros no venimos a cumplir un deber, venimos a responder a una invitación del Señor. Eso le cambia todo el sentido a la misa, todo el sentido. Tengo ganas de ir a misa, dicen por ahí, ¿no? A ver si alcanzo. Bueno, ya comenzamos mal, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tiene que haber en el corazón? Voy a encontrarme con el Señor, Él me ha invitado, siento en mi corazón que quiero ir. Bueno, antes de hablar de los ritos iniciales, hay que recordar un poco lo que hablamos la primera clase sobre la liturgia. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿qué es la liturgia? Entonces la liturgia inmediatamente lo asociamos con cantos, con la ceremonia, con las vestiduras, con el incienso, con los ritos mismos. Todo eso forma parte de la liturgia, pero no es la esencia de la liturgia. Y eso es donde aquí es importante detenernos un poquito. La palabra liturgia proviene del griego liturgia y significa servicio público. Y el catecismo nos da una definición mucho más profunda. Numeral 1070. Dice, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Mire qué lindo eso, ¿no? Entonces, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Lo tenemos? Léelo. No tiene... Aparte el ojo. 1070. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora e imagen de su Señor. Ahí está, el único litúrgico. Cristo mismo hace de liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Entonces,
¿Qué nos está diciendo ahí? Que la liturgia no es una obra del sacerdote ni de la comunidad. Dice que es la obra de Cristo. Esta idea tiene que quedar grabada en nuestros corazones. Cuando nos pregunte qué es la liturgia, es la obra de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el protagonista. Aquí no hay protagonista, ni el sacerdote, ni los cantos, ni el que lee, ninguno. Solamente hay un protagonista, Cristo. Sin embargo, el sacerdote actúa en la persona de Cristo. In persona Christi significa. El momento de que se reviste el sacerdote está actuando en la persona de Cristo. Ese ser humano que es consagrado, que es revestido, asume esa misión. Hay un momento, cuando veamos cada uno de los actos, ¿no? El momento de la purificación, ¿no? Cuando purifica las manos, dice, no soy digno de tan gran misterio. Por eso la misa nunca depende del sacerdote, ni porque sea muy simpático, o porque el coro cante bonito, o porque la gente sea muy buena en la parroquia, no. La eficacia de la liturgia viene de Cristo. Voy a misa porque es que el cura me cae bien. Bueno, ahí ya cometemos un error teológico. Será porque te cae bien Dios, ¿no? No el cura. El cura actúa en persona de Cristo. Es verdad que tiene que transparentar también con su vida esa misión y ese llamado. Pero es Cristo, vuelvo y lo repito, para que quede muy claro, es Cristo el protagonista en la misa. Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué nos viene cuando escuchamos la palabra iglesia? ¿Qué nos viene a la cabeza? Bueno, todos. Bien, ¿qué más? ¿Quién da más? La comunidad cristiana o los hijos de Dios. Bueno, una comunidad, hijos de Dios, es muy importante, ¿no? Todo esto para llegar a la definición. Bien, un poco, como sabemos, las palabras o vienen del griego o vienen del latín, algunas palabras que usamos litúrgicamente. La palabra proviene del griego eclesia. Está formado por dos palabritas, ek, que significa fuera, y kaleo, en griego, que significa llamar. O sea, la iglesia es la comunidad de los llamados. Ahí está un poco más teológico, ¿no? La iglesia es la comunidad de los llamados, los convocados por Dios. Por eso la iglesia no es un club, no somos una organización, no somos simplemente un grupo de amigos, aunque todos nos caigamos bien. Somos un pueblo convocado por Cristo. Por eso cada domingo Dios sigue llamando a su pueblo. Y aquí me gustaría detenerme un poco. Y quisiera hacer una explicación muy concreta. Cuando alguien llega tarde a misa, suele decir, bueno, todavía no empezaba lo importante. Llegué antes de la consagración, aunque haya llegado tarde. Se escucha esas palabras, ¿no? Yo lo decía. Bueno, pero eso no es verdad. Si llegamos tarde, hemos perdido el momento en que Cristo comenzó a reunir a su iglesia. La puntualidad no es solo buena educación, la puntualidad es responder con amor al llamado de Dios. Por eso tenemos que estar puntuales en la misa, un tiempo antes, el momento de silencio,
la oración anterior, yo les decía, comenzar ya la misa en la casa, ¿no? Siendo conscientes de que somos llamados por Dios, me tengo que entusiasmar ya desde que estoy en la casa, pensar, Dios me ha llamado, voy a encontrarme con quien me ama. La misa es un encuentro con el amor, con aquel que nos ha amado desde siempre, desde la eternidad. Si venimos y todavía no ha comenzado la misa, es importante los momentos de silencio. Afuera se puede charlar, adentro evitarlo un poco, ¿no? A veces caemos, hasta el cura puede caer en eso. Pero es importante saber dónde estamos ubicados. Bueno, entonces es importante el silencio de oración. Muchos saludan. ¿Y cómo se saluda? También es importante, cuando uno ingresa a la iglesia, ¿cuál es el saludo que nosotros hacemos? Primero, ¿a quién buscamos en la iglesia? Claro, Cristo, que es el dueño de la casa, ¿no? Cuando uno llega a una casa, saluda al dueño de casa. Entonces, lo hacemos dos formas, una reverencia o inclinamos la rodilla, un signo de respeto a Dios. El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. La Primera de Reyes 19, 11, 13. No sé si han escuchado esa cita bíblica que dice que hubo un terremoto, pero el Señor no estaba ahí, pero luego una brisa suave y ahí estaba presente el Señor. Por eso el silencio es oración. Hay que educarnos en el silencio. Es una forma de orar. El silencio nos ayuda a dejar fuera las preocupaciones y a entrar en el clima de la celebración. Si uno viene recargado de tantas cosas, ya de por sí uno viene a la misa con muchas cosas en la cabeza. Y si eso lo prolonga aquí, pues ya nos vamos a perder la oportunidad de poder escuchar esa brisa suave, a sentir esa brisa suave del Señor. Entonces lo que hay que dejar aparcada esas situaciones en la casa. Oiga, que se me quedó la olla prendida. Bueno, pues eso ha sido un problema, porque pues vaya y apague la olla y luego se viene otra vez a la misa o búsquese otra parroquia para la misa más tarde. Pero hay que estar con el corazón. El corazón no lo podemos tener dividido. Por eso dice Jesús que cuando entres en oración cierra la puerta. ¿Qué significa eso de cerrar la puerta? O sea, entrar en comunión con Dios. Bien. El canto de entrada. Ahora la celebración comienza, viene la procesión, el canto de entrada, o mejor, quien marca la procesión es el canto de entrada en realidad. Primero se canta y luego ahí sí ya los celebrantes vienen en procesión. O sea, la iglesia empieza cantando. Porque la Biblia nos enseña que el pueblo salvado canta. En estos días los salmos que hemos leído son cantos del pueblo de Israel, cantos de liberación, también hay cantos de tristeza. Después del Mar Rojo, Israel canta, lo cantamos, ¿se acuerda el canto de, cómo se llama? Ese canto, las tribus de Jerusalén, ¿no? Que es muy bonito, pues eso es un salmo cantado, significa que el pueblo venció, que Dios les permitió atravesar el Mar Rojo, en fin. San Agustín decía que el que canta ora dos veces. Cuando, fíjense, momentos importantes, ¿no? El que hemos dicho, el Mar Rojo, en el Mar Rojo Israel canta, después de la liberación Israel canta. Cuando nace Jesús,
los ángeles cantan. El Gloria que cantamos, esa Gloria de Navidad de los ángeles, que es muy lindo, que cantamos el 24 en la noche, es un canto. En el Apocalipsis nos muestra a los santos cantando eternamente delante del trono de Dios. O sea, la música tiene una connotación espiritual, nos une a Dios. Por eso es importante los cantos que sean litúrgicos. Los cantos litúrgicos, hay cantos que son bonitos, pero uno examina la letra y no son litúrgicos. ¿Por qué? Porque pueden ser que sean cantos protestantes. Entonces, se me ocurre pensar, alaban a Dios no como Trinidad. Entonces dicen, bueno, el Hijo de Dios, pero el Hijo en el tiempo. ¿Se entiende, no? No el Hijo eterno de Dios. Allá tenemos un problema teológico. Entonces, tenemos que revisar qué cantos son teológicos y qué cantos no, por muy bonitos que sean. Porque podemos estar diciendo herejías, cantando herejías, diciendo cosas que no están en la Sagrada Escritura y que no están en el depósito de la fe, en nuestra doctrina cristiana, católica, que se ha conservado por tantos años. Hay que ser muy sutil con las cosas de Dios. Vaya una consulta, el loya no es litúrgicamente, loya Dios, loya Padre, ese no es litúrgicamente. Tendríamos que verlo, sí. Es que hay tanto canto que ya se dice, pero hay unas orientaciones. Juan Pablo II, lo podemos leer, quizás yo puedo traer el libro para la próxima, unas orientaciones que Juan Pablo II dio sobre el canto litúrgico. Acá viendo el libro que nos dio, este canto no es litúrgicamente. Igual que el otro, el enorme, el Padre, tampoco no es litúrgicamente. A ver, búscate ahí el número 47. Dice: estando el pueblo reunido, cuando avanza el sacerdote con el diácono y con los ministros, se da comienzo al canto de entrada. La finalidad de este canto es abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Importante, introducir su espíritu. El canto es oración, al decirnos esto. Bueno, por eso el coro no canta para hacer conciertos. Yo he visto conciertos en las misas, ¿no? Bueno, pues no es el fin del canto. Su misión es ayudar a toda la asamblea a cantar, y qué bueno que podamos cantar también. Yo que celebro la misa ahí en el Duoc, claro, podría ser para los cantos, no podría ser para otras cosas porque luego se distrae la gente. Pero allí tienen una pantalla y ponen los cantos. Y entonces uno puede ver y puede cantar. Aunque no se sepa el canto, uno lo sigue y uno canta. ¿Ya? Lo que podemos hacer, lo vamos a ver, como sentarnos un día y ver, hacer como un cantoral, cantos de entrada, canto ofertorio, en fin. Y lo he visto en parroquias y es muy bueno porque luego lo mandamos a anillar y uno dice canto número 5 y todos se unen al canto. ¿Les parece que hagamos eso? Así cantamos todos. Entonces hay que hablar con los del coro, ver qué cantos saben ellos, qué cantos también nuevos, porque también es bueno meter cantos nuevos, ¿no? Porque hay cantos de por allá de hace 100 años que son bonitos y todo.
pero también hay cantos lindos que pueden ayudarnos, sobre todo aquellos cantos que tienen que ver mucho con el Evangelio. ¿Se han dado cuenta? Que acompañan un poco a introducir la temática del Evangelio. Bueno, viene la procesión de entrada. ¿Por qué comienza caminando? ¿Por qué no es más fácil, ya que, como lo hago yo entre semana, ponernos ya, comenzar desde ahí y canten? ¿Por qué comenzamos los celebrantes caminando? Y esto tiene una razón teológica, y es porque toda la vida cristiana es un camino. Abraham caminó hacia la tierra prometida. Israel caminó por el desierto, el pueblo de Israel. Los discípulos caminaron con Jesús. La iglesia camina al reino de Dios. La procesión representa precisamente eso. Somos un pueblo peregrino. Entonces no es el caminar por el caminar, es ponernos en ese espíritu de peregrino. No estamos instalados definitivamente en este mundo, vamos caminando hacia Dios. No podemos instalarnos, decir, bueno, aquí me voy a quedar, porque no es así, ¿no? Tenemos que poco a poco abrirnos camino. Bueno, y por eso cuando hay acólitos, tiene su razón de ser el orden. Ven que hay un orden. No es que los acólitos dicen, bueno, hoy voy aquí, el obispo va adelante, no, hay un orden, tiene una razón de ser. Y el primero que va es el de la cruz, ¿ya? Nunca el sacerdote. ¿Y por qué? Porque la iglesia quiere enseñarnos que Cristo siempre va delante de su pueblo. Entonces, aquí lo que hace José, que es el que lleva la cruz cuando es el día domingo, es el primero de la procesión, no el sacerdote. Es el primero y siempre trae la cruz. Cristo va siempre delante de su pueblo. Era como los militares, ¿no? Iban con el ejército y el general iba de frente. Hoy en día no, hoy en día los generales se quedan en su oficina y mandan a combatir a los soldados. El sacerdote entonces no ocupa el primer lugar, lo ocupa Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo conozco el camino, dijo, yo soy el camino. Por eso seguimos la cruz. No seguimos simplemente al sacerdote, seguimos a Cristo crucificado y resucitado. Bien, los ciriales. Sabemos lo que son, ¿no? Las velas. Bueno, ¿y por qué aparecen velas? ¿Qué significa? Debe tener algún sentido, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Conversen un poco con el Evangelio o con la Sagrada Escritura en general. La luz de Cristo. Muy bien. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. La luz simboliza la presencia de Cristo resucitado y por eso encendemos el rito de la luz que tenemos al principio en la misa, en la Pascua, la vigilia pascual, ¿no? Entonces traemos el cirio encendido, listo, cruz del mundo. Y también Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. No solamente que Cristo es la luz, sino que nosotros estamos llamados a ser luz. Las velas se consumen para dar luz. Es un signo lindo. Por eso, con todo respeto de los aceites, es mejor la vela de cera. Ya, y por eso el domingo les digo a la hermana, cambien las velas, estas no me gustan, pongamos las otras velas. O a veces ponen velas eléctricas.
No. Le estamos quitando todo el sentido a lo que estamos diciendo aquí. O sea, la vela que se consume, ¿no? Para dar luz. Tuvo que haberse consumido. O sea, ¿cuál es su misión? La misión de la vela, haberse consumido para poder dar luz. Entonces, cuando vean velas de juguete por ahí, ya, bueno. El evangeliario, ese no lo tenemos aquí, o habría que buscarlo, pero no tenemos evangeliario. Pero es el evangelio, vamos a ver si nos conseguimos un evangeliario. En las celebraciones solemnes entra también el evangeliario. ¿Por qué se le dice evangeliario? El evangelio. Exacto. Como dice el dicho, blanco es, gallina lo pone y frito con sal se come. ¿Cómo? O sea, si dice evangeliario es porque es el evangelio, El ¿no? evangelio. Bueno, el Concilio Vaticano afirma: Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Sacrosanto Concilium, numeral 7. Por eso el evangeliario entra solemnemente, lo lleva generalmente el diácono. Aquí no tenemos diácono. Más adelante será incensado, será besado y todos nos pondremos de pie. Los acólitos se pondrán al lado del que va a leer. El que va a leer puede ser. ¿Quiénes pueden leer el evangelio? Un diácono y El diácono y el sacerdote. Y todos nos ponemos de pie. ¿Y por qué nos ponemos de pie? No porque adoremos el libro. Nosotros no adoramos el libro, sino porque veneramos a Cristo que habla a su pueblo. Eso es palabra viva, es palabra de Cristo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? bien, estamos bien. Bueno, Cuarto. vamos bien, dijo el borracho y lo llevaban arrastrado. Bueno, entonces seguimos con el altar. ¿Ya? Que no es una mesita, ni una mesa. Decimos altar. Es allí donde el sacerdote celebra. La Iglesia enseña que el altar representa sacramentalmente a Cristo. Esto cambia completamente nuestra manera de mirar la Iglesia, ¿no es verdad? No caminamos hacia una mesa, no caminamos hacia un mueble. Ojo, caminamos hacia Cristo. Los padres de la Iglesia repetían constantemente esta enseñanza. Sobre todo San Ambrosio decía: el altar es imagen del cuerpo de Cristo. Por eso el altar ocupa siempre el centro del presbiterio. Y aquí les voy a contar una anécdota. Fui a celebrar en una iglesia, era de otro planeta, creo que era de Júpiter, arquidiócesis de Júpiter o de Marte. Y entonces un altar precioso, y van y me ponen una mesa por acá para celebrar la misa. Y yo le digo: no, usemos el altar. Y me dice: no, es que aquí, un poco por ahí tocados por la teología de la liberación, es que nosotros celebramos como comunidad, nosotros. Entonces ahí ya vi un error. La comunidad no es el centro. El centro es Cristo. Y les dije: si no me dejan hacer la misa en el altar, me voy y no van a tener misa. Ya, pues quitaron esa mesa de ahí y teniendo un altar bonito, celebré en ese altar. Entonces ahí viene, a veces tenemos ideas muy novedosas con respecto a la liturgia, pero la liturgia es una y unifica. La liturgia tiene que ser igual aquí en Chile, como tiene que ser igual en Colombia, como tiene que ser igual en la China o en Tamangandapio. En cualquier lugar del mundo, la liturgia tiene que ser la misma. Eso es lo que genera la unidad. La liturgia produce la unidad. Por eso el altar ocupa siempre el centro del presbiterio. A propósito, presbiterio le decimos a este lugar. Este es un lugar sagrado. Todo esto ha sido consagrado por un obispo. Tanto el altar como el presbiterio, el lugar del sacerdote, un lugar santo.
Es el lugar, como decir, el lugar donde se encuentra Moisés con Dios, la zarza ardiente. Va descalzo. No les pido que se quiten por favor los zapatos y se pongan aquí cuando pasen para allá, pero sí que tengan una reverencia ante Cristo. Bueno, el altar recuerda dos realidades inseparables. ¿Qué realidades? Es el altar del sacrificio y es el lugar del banquete. O sea, hay sacrificio y hay banquete. Esas son dos realidades inseparables en la Eucaristía. Cristo primero se ofrece al Padre, ¿eso cómo se llama? El sacrificio. Después se entrega como alimento, es banquete. No podemos separar las dos dimensiones. Sin sacrificio no hay Eucaristía, sin banquete tampoco. Bueno, ¿por qué el altar es besado? ¿Se han dado cuenta de que ¿El altar es qué? besado? Pensado. El sacerdote entra en la procesión, o los sacerdotes, y solo el sacerdote Y el diácono besan el altar. Es besado, entendí, pesado. No, Beso. de beso. Beso, ósculo, Sí. ya. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Hay una reliquia ahí, ¿Mm? porque el altar representa a Cristo. Primero, ¿qué representa el beso? El beso. ¿Qué representa el beso? Ajá. Amor, alianza, comunión, fidelidad. Como una madre, ustedes. Una de ustedes, ¿cuántas madres hay? Una, dos. Que besa a sus hijos, ¿no? Bueno, es un signo de amor puro, lindo, diáfano. Por eso el sacerdote no besa una piedra, no besa el mantel, está besando en ese momento a Cristo, porque ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? San Ambrosio que decía que el altar es imagen del cuerpo de Cristo. Cristo es sacerdote, altar, sacrificio. Ujú. Y víctima, ¿no? Víctima y alimento, que hemos dicho. Sacerdote, altar y víctima. Bueno, ¿y por qué representa sacramentalmente al Señor? El sacerdote besa el altar al comenzar y también al terminar la celebración. Toda la misa queda abrazada entre dos besos. Cristo comienza en Cristo y termina en Cristo. Bueno, el incienso, cuando hay incienso, vamos un poquito rápido. Bueno, el incienso, ahora aparece otro signo, que es el incienso. ¿Y el incienso para qué sirve? ¿Qué creen ustedes? ¿Para que huela rico? sube la oración al cielo. El incienso aparece desde el Antiguo Testamento. Dios mismo mandó utilizarlo en el culto. O sea, no es una idea cristiana. En realidad, como hemos dicho, como dijimos la vez pasada, nosotros tenemos raíces en la celebración litúrgica. Tomamos signos judíos. Salmo 141, 2 dice: suba mi oración como incienso en tu presencia. Se usaba el incienso para llegar al lugar sagrado, el Santo Santorum, el lugar de la presencia de Dios, el arca de la alianza. ¿Se acuerdan ustedes? En el Antiguo Testamento, el sacerdote incensaba al padre Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. ¿Qué hace? Está haciendo la incensación cuando tiene la visión del ángel que le dice que va a tener un niño. Dice, no, eso no me lo creo, ¿no? Bueno, no dice así, pero
El ángel le dice, vas a quedar mudo, y él era sacerdote. Esto es del Evangelio de 24. Exacto, sí. ¿Qué celebramos? Nacimiento de Juan el El Bautista. nacimiento de Juan el Bautista, muy bien. Entonces lo hacían los sacerdotes del antiguo Israel. En el Apocalipsis dice, afirma, dice, que el incienso representa las oraciones de los santos. Eso dice el Apocalipsis. Cada vez que vemos elevarse esa nube debemos pensar, así quiero que suba mi oración. Cada vez que sube el humo, así quiero que llegue mi oración. Bueno, ¿qué se inciensa? Comenzando por el altar, ¿no? Porque dijimos que el altar representa a Cristo. Primero se honra a Cristo, después todo lo demás. La liturgia siempre mantiene este orden. Primero Cristo, luego Cristo. ¿Por qué luego se inciensa también el evangeliario? Pero ustedes que o el leccionario, en el caso nuestro que tenemos leccionario, cuando hay una celebración importante y se usa incienso, se inciensa el evangeliario, porque cuando se proclama el evangelio no escuchamos simplemente un texto antiguo, escuchamos ¿a quién? A Dios mismo. Y aquí dice el Concilio Vaticano, cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, es Cristo quien habla. Por eso el evangelio recibe tantos signos de honor. ¿Cuáles son los signos de honor? Poner los acólitos al lado con las velas, levantarnos primero, ¿no? Levantarnos. Bueno, cuando hay un diácono, ¿qué hace el diácono? Pide, antes de leer, pide la bendición al sacerdote o al obispo. Cuando hay un obispo, el sacerdote que va a leer, si no hay diácono, le pide al obispo la bendición, lee, luego toma el libro, va y se lo lleva al obispo y él lo besa. A veces dice que no, los obispos que son más sencillos, no. Usted mismo lo hace. Y yo lo hago. Bueno, entonces el incienso al libro, el incienso al pueblo, también se hace el incienso al pueblo. Después de la ofrenda. Sí, y aquí quiero detenerme un poquito. Y la pregunta es, ¿por qué se inciensa a la asamblea? ¿Porque ustedes son importantes? Bueno, sí, eso es cierto. Porque no simplemente incensamos lo de ahí y ya no olvidamos, no, porque hay una dignidad en cada uno de nosotros. ¿Qué dignidad tenemos? Somos hijos de Dios. Hijo por gracia, ¿no? Jesús por naturaleza, nosotros por gracia de Dios. Entonces, claro, el pueblo tiene una dignidad, todos la tenemos, toda persona humana tiene su dignidad. Funde sus raíces en que somos hijos de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y también dice San Pablo, 1 Corintios 6:19, que somos templo del Espíritu Santo. Bueno, seguimos, voy avanzando un poquito más rápido. La señal de la cruz. El sacerdote llega a la sede y comienza diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí les hago una pregunta, ¿por qué no dice en los nombres? Dice en el nombre. Porque Dios es uno solo. En los nombres no dice, ¿no? En el nombre, ahí está hablando de la unidad de la Trinidad. Fuimos nosotros, son palabras que
que hemos recibido del mismo Cristo, fuimos bautizados con esas mismas palabras, ¿no? Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que hacemos correctamente la señal de la cruz, recordamos también nuestro bautismo. No repetimos el bautismo, lo recordamos, lo actualizamos, en realidad esa es la palabra. Lo actualizamos. Nos recordamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, salvados por el Hijo y habitados por el Espíritu Santo. Bueno, ya estamos concluyendo, aún quedan algunas cosas. En realidad estos ritos iniciales tienen mucha riqueza. Puede uno pasar muy rápido, pero yo creo que lo mejor es que lo dejemos aquí y avanzamos la próxima. La idea estos días, porque hace frío, es comenzar un poquito antes, como yo les mandaba en el afiche que les hice llegar, porque empiezan las enfermedades respiratorias, no conviene que nos dé tanto frío y yo creo que si hacemos antes también invita a que hayan más personas, ¿ya? Pues yo creo que es una hora, bueno, yo sé que a algunos le queda un poco complicado también por el tema del trabajo, pero bueno, hagamos, si se puede, hagamos ese esfuerzo de poder estar esa hora antes de la misa para que podamos nosotros un poquito ir viendo este curso de liturgia que tiene tantas cosas. La verdad que vamos rápido. Yo creo que aunque nos detengamos un poquito más de tiempo, poco a poco lo importante es ir asimilando y viviendo toda esta riqueza que Dios nos da. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy así, ahora siempre, por los siglos de los siglos.